Hola a todos, bienvenido a mi canalito Cheng Languages o Cheng Idiomas, idiomas de Cheng en español. La verdad es que todavía no sé cómo se llamaría en español, pero aquí andamos, Cheng Languages. El día de hoy será el primer video en español aquí en el canalito y quería contarles mi historia, por qué hablo español, cómo lo aprendí y cómo llegué a este puntito ahorita para poder grabar este video completamente en español para ustedes. Espero que les gusta. Antes de empezar un poquito sobre mí, yo soy canadiense, nací y crecí en Canadá, vivo en Canadá, por el momento estoy en Canadá, pero mis padres son de China, toda mi familia es de China, pero yo nací y crecí aquí, entonces yo soy chino, sí, pero soy chino canadiense, no soy chino de China, porque ya hay una gran diferencia entre nosotros, pero bueno, eso sería tema para otro video, por otro día. Sí, bueno, como cada historia interesante puede ser por el amor. Y esta historia también empieza por el amor. Puede ser una cosa buena o mala, pero eso es por el amor. Es que cuando yo estaba en la universidad, yo hice un intercambio en Inglaterra y allá conocí a una chica de los Estados Unidos. Nos gustamos, salimos y pues empezamos a ser novios. Este, y sí, era de los Estados Unidos, pero su familia era de México. Entonces, de la misma manera que yo nací y crecí en Canadá, pero mi familia es de China, ella nació y creció en los Estados Unidos, pero sus padres eran de México. Entonces, para nosotros, siempre hablamos inglés como idioma nativo, pero ambos hablamos otro idioma con nuestra familia. Y cuando yo conocí a su familia, fue algo increíble. O sea, me enamoré de su familia. Tal vez me enamoré más de su familia que ella. Bueno, estoy bromeando, pero sí, me encantó. Porque la verdad, eso fue la primera vez que conocí a la cultura mexicana y a personas mexicanas. Antes nunca he conocido y la verdad me enamoré. Gente muy buena, muy abierta, muy alegre, muy divertido, siempre bromeando, contenta, buenas vibras, buena energía. Y la verdad es que ella y yo, nosotros nunca hablamos en español. Yo quería aprender, pero no quería enseñarme español. Entonces cuando estaba con ella, pues nunca aprendí el español. Irónicamente y graciosamente, después que terminamos, fue cuando empecé a aprender español. Y antes pues siempre fue la cosa que decía, porque no hablaba nada de español. La única cosa que yo sabía decir eh, fue eh, yo hablo muy poquito español, mi novia es mexicana y eso fue como la introducción para tener una conversación con alguien. Así, y después de eso pues no sabía nada, no entendía nada. Bueno, entonces, después que terminamos pues empecé a conocer muchas personas mexicanas. Aquí en Canadá es que hay muchos mexicanos, muchísimos mexicanos, muchos latinos en general, muchos brasileños también, pero específicamente muchos mexicanos también hay, colombianos, chilenos, pero la mayoría son mexicanos, bueno, la gran mayoría. Y yo hice amistades con ellos porque fue tan fácil. La cultura es completamente diferente que la cultura china. Y pues yo hice amistades y pues fue perfecto porque ellos quieren aprender inglés o querían aprender inglés y yo quería aprender el español. Entonces así pues salía con mis amigos, mis amigos mexicanos y pues hablamos bueno, ellos hablaban en español, yo no hablaba nada de español, pero poco a poco pues yo empecé a hablarlo, pero la verdad no fue mi intención, nada más quería hacer amigos y salir. Pero después de un año más o menos me di cuenta, ay, no manches, pues ¿cómo puede ser? Ya hablaba español, escribía en español, entendía español, escuchaba y pues no tenía ningún problema. Y yo sé, ¿cómo así? Pues ni siquiera lo estudié, te lo juro, nunca estudié el español, nunca leí libros en español, nada más la verdad fue en un bar. A todos mis amigos mexicanos que conocía un bar aquí, que es la segunda casa de todos los mexicanos y también los extranjeros que le gusta allá. Entonces con una chelita
yo aprendí, o sea, nunca pagué para cursos o para clases de español. Yo pagué por mi chelita para... y luego pues yo aprendí el español. Entonces, después de un año más o menos, fui a México por la primera vez y cuando llegué allá me enamoré más, aún más, de tanto que estaba enamorado de la gente y la cultura, pues bueno, no sabía tanto, pero después que fui a México me enamoré más y aún la primera vez que fui a México no hablaba tan bien el español, o sea, yo entendía, yo podía expresarme, pero todavía tenía dificultades a entender, no siempre entendía todo lo que la gente decía y también es muy diferente cuando estás en el país en donde realmente hablan español, porque todo, pues, como algunas situaciones no te has acostumbrado en como entrar en la casa de alguien, ir al baño, como pedir a dónde está el baño, aún esas cosas, pedir cosas en un restaurante, subir el autobús y todo eso. Pero bueno, sobrevivía, y después el resto es historia, o sea, cada año regreso a México porque cada vez me enamoro más, conozco más, aprendo más sobre la cultura, sobre la gente, la comida, la música, la fiesta, todo, todo, todo. Y eso fue como aprendí español, te lo juro, porque así usándolo yo lo aprendí, pero bueno, la mayoría del español que aprendí no fue en México, porque yo tengo mucho más tiempo en Canadá, por supuesto que en México, pero cada vez que estoy en México seguramente mejoro mucho mi español. Pero bueno, eso ya, ya va a ser, eso desde la primera vez que fui a México, eso ya va a ser 6 años y pues ya va a ser 7 años que estoy hablándolo. No, no voy a decir que estoy estudiándolo porque la verdad nunca lo estudié, nunca ni siquiera leí libros en español, pero así aprendí hablándolo, usándolo de una forma práctica y la verdad es que estoy tratando de usar un español más neutral ahorita porque generalmente hablo más como mexicano, con modismos mexicanos. Aun cuando hablo con otros hispanohablantes, o sea, gente de otras partes del mundo que no sea México, que también seguramente hablan español, siempre me comentan, oye, ¿por qué hablas? ¿Vives en México? ¿Eres mexicano? ¿Vives en México? ¿Por qué hablas como mexicano? ¿Por qué tienes acento mexicano? Pues ya soy mexicano, yo soy un mexicano adoptado. Yo soy más mexicano que canadiense y más mexicano que chino. Y bueno, aquí andamos. Pues todavía tengo que mejorar mi español. Sí, yo sé que, bueno, lo hablo bien. Bueno, más o menos lo hablo fluidamente, pero siempre podría ser mejor. Siempre podremos mejorar nuestro idioma, aún nuestro propio idioma. Y eso es el caso para mí, porque la verdad es que mi vocabulario es muy básico. O sea, sí, yo puedo hablar de cualquier cosa sin problemas, nunca necesito traductor. En cualquier país en donde la gente habla español lo entiendo perfectamente, entiendo mejor que hablo seguramente, pero sí, sin ningún problema, pero siempre podemos mejorar. Y por ejemplo, mi vocabulario es básico, o sea, del día a día sin problemas, pero sí quería hablar sobre algo, una plática más profunda, sobre temas más profundas, sería más difícil, o sea, mi, mi vocabulario no es tan rico y todavía me gustaría mejorar mi pronunciación, todavía tengo problemas con la R, estoy luchando con la R desde el inicio y casi 7 años después todavía, es que mi lengüita no puede hacerlo, o sea, bueno. Eso será para otro tema también, pero ya he hablado mucho y pues eso es todo lo que quería decir. Y sí, voy a seguir, tengo que practicar para no perder el español, pero sí, nada más para mantener el nivel de cualquier idioma, no importa español, inglés, francés, lo que sea, hay que practicarlo, hay que usarlo, porque cuando no lo usamos, olvidamos. Eso nada más para mantener el nivel, pero si queremos aún mejorar y perfeccionar nuestro idioma, tenemos que esforzarnos aún más para poder mejorar todas esas cosas, enriquecer mi vocabulario, aprender más expresiones y modismos. Espero que les hayan gustado. Muchas gracias para ver el video y hasta la próxima.